Por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. Arráiguense profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. Oremos al Señor. Padre, queremos darte gracias en esta hora por tu presencia en medio nuestro. Gracias porque podemos entrar en tu presencia confiadamente, dice la palabra del Señor. Oramos en esta hora, Dios maravilloso, pidiendo el discernimiento. Dios maravilloso, esta es una palabra espiritual y necesitamos que el Espíritu nos dé el discernimiento, entendimiento acerca de ella, Dios maravilloso. Oramos en el nombre de Jesucristo para que en todo usted sea glorificado, Dios maravilloso. Que usted pueda usar, Dios, en esta tarde mis labios, mis cuerdas vocales, Señor, lo que sea preparado y podamos, Dios, disfrutar de esta palabra que tiene usted para nosotros. Oramos, Dios maravilloso, para que pueda abrir nuestro entendimiento, el Espíritu Santo, y se cumplan los propósitos por los cuales usted nos ha reunido en esta tarde. Se cumplan los propósitos por los cuales las personas oirán esta palabra. En el nombre de Jesús pedimos y agradecemos todo. Amén. Amén. Va a haber una imagen que va a aparecer por ahí. Oh, se equivocaron. No. ¿Qué es lo que ve usted ahí? Aparte del hombre que tiene poco pelo, ¿ya? ¿Ya? Pero esa es una cabina de un avión, ¿ya? ¿Y por qué está esa imagen? Tiene que ver con el título que tiene este mensaje. Y el título es: Deja el asiento del piloto. Si usted se fija, ahí hay un piloto y va en el avión y están los controles ahí. Y es él quien está controlando todo. Y el tema es: deja el asiento del piloto. Vamos a mantener esa imagen ahí mientras dure este mensaje. Una de las cosas que yo he escuchado, yo lo he dicho, y creo que usted también lo ha escuchado muchas veces en el ámbito cristiano, el hecho de decir: yo entregué mi vida a Cristo. ¿Cuántos han entregado acá su vida a Cristo? Levante su mano. ¿Ya? Y si no la ha entregado, es menester que la entregue. Pero muchos hemos escuchado: yo entregué mi vida a Cristo. Pero sería bueno que preguntarnos qué es entregar la vida a Cristo. Por lo general, tenemos la experiencia de cuando nos hemos arrepentido, abrimos nuestro corazón al Señor, lo recibimos, posteriormente nos bautizamos y empezamos a congregarnos y decir: yo he entregado mi vida a Cristo. Pero entregar la vida a Jesús es más que solamente confiar en Él como mi Salvador, que por ende es nuestro Salvador y el único Salvador y el único camino. Es más que eso, que confiar solamente en Él como mi Salvador para luego ser perdonado y tomar y tener un pase hacia el cielo. Y a veces nos quedamos con eso. Entregar la vida a Cristo o a Dios no es simplemente añadir a Dios a nuestra vida. No es solamente decir: ven Dios a mi vida y ahora, bueno, acompáñame donde yo voy. Ese es un mal concepto de haber entregado la vida o de tener a Dios conmigo. ¿Ya? No es que Dios se haya añadido a nuestra vida. La verdadera entrega significativa, ¿ya?, para salir del asiento del piloto, es dejar que Cristo tome el control, el mando total de nuestras vidas. Por eso estamos diciendo: deja el asiento del piloto. Nosotros somos el piloto. El avión va a representar la vida
¿Y quién está controlando en ese momento el avión o la vida? Es el piloto, es decir, nosotros. Pero el llamado es a dejar el asiento del piloto. ¿Qué significa entregar la vida a Cristo? Significa darle toda la vida y descubrir la realidad, el gozo, la paz, la libertad, que la vida misma es Él y que no nada tiene sentido si no está Él con nosotros, y conocer a Dios en plenitud. A veces pensamos que el solo hecho de una vez haber tomado la decisión por Cristo, que con eso ya lo tenemos todo. Pero la verdad es que esta entrega al Señor es una entrega diaria, de todos los días. A veces lamentablemente nos quedamos con esa experiencia que tuvimos en un momento, un encuentro con el Señor, y nos quedamos con eso solamente. Pero la voluntad del Señor sin duda es que nosotros podamos crecer y tener un encuentro con Él en forma diaria, todos los días. Si usted se fija, cuando Jesús menciona la oración modelo, en una parte dice, venga a nosotros tu reino. Pero eso no es solamente para el momento en que nosotros conocemos al Señor. Eso es algo que tenemos que expresar y tiene que ser el anhelo de nuestro corazón día tras día. Venga a nosotros tu reino. ¿Para qué? Para que se haga la voluntad del Señor. Si el reino de Dios no se establece en nuestras vidas, si no clamamos para que el reino de Dios se establezca en nosotros cada día, difícilmente vamos a andar en la voluntad de Dios. Y si no andamos en la voluntad de Dios, vamos a andar en nuestra propia voluntad y vamos a estar nosotros controlando nuestra vida, pero no el Señor. A pesar que un día le abrimos nuestro corazón. Entonces, si somos nosotros los que estamos piloteando el avión, decimos que es la vida, nosotros vamos a tomar decisiones. Nosotros vamos a destinar el tiempo, el recurso, la vida en sí. Pero el llamado es a dejar ese asiento y que lo pueda ocupar el Señor en su plenitud. Por eso que es importante que nosotros declaremos, no solamente declarar, sino que esto sea una realidad. Venga a nosotros tu reino. Pero eso es un ejercicio que yo tengo que hacer cada día, cada mañana. Yo tengo que decirle al Señor, aquí está mi corazón, establece tu reino, Señor. Toma tú el control, toma tú, Señor, haz tu voluntad. Ocupa el primer lugar en mi corazón, porque si Él no ocupa el primer lugar en mi corazón, difícilmente yo voy a soltar, voy a salir de ese asiento. Voy a permanecer como este hombre sentado ahí y yo voy a tener el control y yo voy a hacer lo que quiero. Yo voy a administrar mi vida, voy a administrar la finanza, voy a administrar los recursos, la vida, el tiempo, todo. Yo lo voy a administrar de acuerdo a lo que yo creo, pero no de acuerdo a lo que Dios quiere. Y decimos, Señor. Por eso la Escritura dice que no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, ¿hasta qué punto esa frase que decimos, hemos entregado nuestra vida a Dios? ¿Hasta qué punto esa frase que decimos, tú eres mi Señor, es real en nuestra vida? Si nosotros estamos todavía ocupando ese asiento, no es una realidad. Pero Dios quiere que sea una realidad. Por eso que la misma Escritura también nos llama y dice, sean llenos del Espíritu Santo. Y cuando habla la palabra ahí de ser lleno del Espíritu Santo, lo que nos está diciendo es que dejemos que el Espíritu Santo tome el control de cada área de nuestra vida. De cada área. Y al tomar el control, sin duda que va a afectar las decisiones que nosotros tomamos. Pero si nosotros estamos tomando nuestras propias decisiones, el otro día compartíamos acerca de las decisiones que íbamos a tomar este 2022 y no le hemos consultado al Señor, entonces no es el Señor. Nosotros estamos enseñoreándonos.
Entonces es sumamente importante ver y revisar cuántas de nuestras decisiones pasan por la oración. ¿Cuántas de nuestras decisiones pasan por consultar acerca de las decisiones? ¿Cuánto? Y ahí vamos a ver quién realmente está sentado en esa silla. Pablo le señala a Timoteo en 2 Timoteo 1:6, dice: por esta razón te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse las manos. Es decir, aquí hay un llamado a perseverancia y a la fidelidad hacia Dios. Por eso dice, acuérdate, aviva el fuego del don espiritual que se te dio cuando impuse las manos. Y usted sabe, yo creo que varios de los que están acá, algunos más que otros, saben de asado. Yo lo he visto. Yo no sé de asado, no sé de carne, no sé, así que yo no preparo asado porque no conozco de carne. Lo único que conozco, la carne molida nomás. Porque es molida nomás. Pero no sé qué carne sirve para un asado. Pero sí me he dado cuenta cuando los que saben preparan, y una de las cosas que tienen que hacer es prender primero el carbón. ¿Y qué es lo que pasa para que el carbón se mantenga encendido? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué es lo que hace? Soplarlo. Si no lo sopla, ¿qué pasa? Se apaga. Bueno, lo mismo acontece con nosotros en ese sentido. ¿Ya? Por eso dice que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse las manos. Es decir, hay un llamado a la perseverancia y la fidelidad. Dice nunca, en otra versión, dice Romano, nunca dejen de ser diligentes, antes bien sirvan al Señor con fervor que da el Espíritu. Es decir, el servicio que tenemos que hacer al Señor dice que tiene que ser con fervor. Por eso la Escritura llama siempre a ser lleno del Espíritu Santo. Y eso es una necesidad, no es una opción, es un mandato del Señor. En otra versión dice, Romanos 12:11 dice, nunca sean perezosos, más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Para poder servir al Señor con fuerza, para poder servir al Señor con entusiasmo, necesitamos la unción y la dirección del Espíritu Santo. Solo no lo vamos a poder hacer. Con nuestra fuerza no es factible. Necesitamos del Señor. Necesitamos volver a ser llenos del Espíritu Santo. Alguien escribió lo siguiente, dice, el apasionado espiritual, gracias. El apasionado celo espiritual es una de las más importantes y visibles características que tiene que tener una persona en la relación con el Señor. Debe haber pasión. Y mientras yo leía eso me acordaba porque a veces acá hay gente también que le gusta mucho el deporte y usted sabe que la gente por un partido paga N cantidad de peso, hace larga fila porque hay pasión. Lo mismo cuando viene un cantante y se compra una entrada, y a veces se compra entrada con varios meses de anticipación y se está dispuesto a hacer una tremenda fila porque hay pasión por esa persona. La pregunta, ¿dónde está la pasión que nosotros necesitamos para con el Señor? ¿Cuál es nuestra pasión? Entonces, es sumamente importante en este sentido revisar nuestra vida. ¿Cómo está nuestra dependencia del Señor? ¿Quién está controlando nuestra vida? ¿Hay fuego del Señor en nuestras vidas o se ha ido extinguiendo? Una de las cosas que me llama la atención, lo que dice Génesis 5, 23, 24. Dice, Enoc vivió 365 años andando en íntima comunión con Dios y un día desapareció porque Dios se lo llevó. Enoc fue el que menos vivió en ese entonces. Vivió 365, los demás vivieron muchos años más, pero del único que se dice que vivió en íntima comunión con Dios es con Él. Entonces no es tan importante los años que vivamos en esta tierra, sino la comunión que tenemos en esos años con el Señor, que cumplamos el propósito de Dios en nuestras vidas. A veces podemos añadir a Dios a nuestras vidas para tener un alivio personal, una mejor vida o ganar, como decía, un boleto al cielo. ¿Para qué hemos llamado a Dios en nuestra vida? ¿Para que siga nuestras huellas? ¿Para que se acomode a nuestro tiempo? Pero esto no es así.
cuando nosotros decimos que hemos recibido a Cristo, cuando nosotros decimos que hemos entregado nuestra vida al Señor, es para nosotros seguir al Señor y seguir su huella, y no Él la nuestra. Es para acomodarnos nosotros a sus planes y no Él a los planes nuestros. Entonces tenemos que revisar cuáles son los planes que estamos haciendo. ¿Está Dios en estos planes? ¿Está Dios en estas decisiones? Dice la palabra del Señor. Por tanto, dice, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. Son sus pasos los que nosotros debemos seguir y no Él los nuestros. Por lo tanto, dice, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. Debemos entregarle el control al Señor de nuestras vidas. Una de las cosas que pasó en un momento y tiene que ver con la soberanía del Señor, porque Dios es soberano y Él hace como Él quiere. En un momento yo tuve que aprender que la verdad yo no tenía el control absolutamente de nada, de que Dios es soberano. Yo había recibido al Señor, pero tenía muchos temores. Y en un momento me recordaba en la mañana cuando le dije a mi papá, mañana vamos a estar ahí, en casa de ellos. Y resulta que a la mañana siguiente yo estaba en el hospital grave. Horas antes estaba diciéndole, mañana voy a estar ahí con mi esposa, la familia, y después al otro día en la mañana yo estaba en el hospital grave. Desde ese momento yo aprendí que cada vez que yo hiciera planes tenía que tomar en cuenta al Señor. Y desde ese momento, cada vez que tengo que hacer algo, cualquier cosa, o comprometerme con algo, siempre digo, si Dios quiere. Si Dios quiere. Si Dios quiere, vamos a estar acá mañana. Eso está en la voluntad del Señor. Y eso me enseñó que cuán poco control yo tengo de mi vida. Y nosotros pensamos que tenemos el control, pero en verdad no tenemos el control de nada. Y cuando pensamos que tenemos el control, nos engañamos nosotros mismos. Por eso es que es sumamente importante que revisemos nuestra vida y hasta qué punto nosotros le hemos entregado nuestra vida al Señor. Entonces, si le hemos entregado la vida a Él, como dice la palabra, dice, por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús, dice, como Señor. Como Señor. Aquí dice Señor, Él es nuestro Salvador, pero también debemos recordar que Él es nuestro Señor. Él es nuestro Dios, no somos nosotros. Él es nuestro Señor. Pero eso no solamente tiene que ser una frase, tiene que ser un estilo de vida. Que mi vida diga realmente que Él es el Señor. Porque es así. Entonces dice, por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo como Señor, ahora dice, deben seguir sus pasos. Después dice, arraíguense profundamente en Él. Cuando estamos hablando de arraigarse profundamente en Él, estamos hablando de echar raíces, de establecerse en un lugar. Debemos establecer nuestra vida en Cristo. ¿Y por qué dice arraigarse, echar raíces? Usted sabe que un árbol que tiene buenas raíces, independiente de la tormenta que pueda venir, independiente de las aguas que puedan correr, ese árbol va a permanecer firme, seguro, porque tiene buenas raíces. Y una de las cosas que nos hace no tener compromiso con el Señor y declarar que Él es nuestro Señor, es que no echamos raíces. Y como no echamos raíces, estamos expuestos a nuestros sentimientos, estamos expuestos a nuestras circunstancias. Y cuando ocurre eso, tomamos decisiones. ¿Cuánta gente de esta misma congregación tomó la decisión de decir, yo no voy más a la congregación? Y yo le hago la pregunta, ¿le habré preguntado al Señor? Pero a veces también está
es entre comillas. No, si el Señor, yo hablé con el Señor. Yo le dije al Señor. Pero ¿qué es lo que me dice la palabra? Entonces, sumamente arraigarse profundamente y establecerse en un lugar para que el Señor pueda cumplir los propósitos y anhelos. Dios nos tiene acá en esta casa, sin duda para cumplir objetivos. Y el primer objetivo en ese sentido, ¿sabe cuál es? Trabajar con nuestro carácter. ¿Para qué? La única forma de que nosotros entreguemos el asiento del piloto es que Dios trabaje con nuestro carácter y digamos, Señor, aquí, Señor, esta es mi vida, haz lo que tú tienes que hacer. ¿Estamos dispuestos a eso? ¿O todavía queremos seguir nosotros enseñoreando de nuestras propias vidas? Y que entre comillas, porque la palabra dice que Cristo nos compró a precio de sangre. Está muy callado, ¿ah? No se escuchan amén ni aleluyas. Mire lo que dice la palabra. Efesios 3:17 dice, acerca de esto de arriesgarse, dice, entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Mire, dice que Cristo va a habitar en sus corazones a medida que confiemos en Él. Dice, echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán firmes. O sea, ¿cómo entonces puedo estar firme? ¿Cómo puedo mantenerme firme? Primero, afianzando mi vida en Cristo. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a crecer mi fe. Se van a echar raíces profundas en mi corazón, en el amor de Dios. Y esta firmeza, y este amor, y esta confianza en el Señor nos mantendrá firmes. Si usted quiere estar firme, lo mejor que tiene que hacer, afianzar su amor en el Señor. Echar profundas raíces en Él. No hay otra manera de estar firme, hermanos queridos. Para usted que está escuchando, no hay otra manera de estar firme sino en Cristo. No hay otra manera. Los tiempos no son fáciles, Pero ¿sabe? No tenemos temor. ¿Por qué? Porque estamos confiados en la obra que el Señor está haciendo en nosotros. Pero es importante que caminemos en su voluntad. Es importante que nosotros salgamos del asiento del piloto y dejemos que el Señor se siente ahí para caminar en su voluntad. Si el Señor no se sienta en ese asiento de nuestro corazón, discúlpeme, pero nunca vamos a poder caminar en la voluntad de Dios. Y eso quiere decir que Él no está siendo el Señor de nuestras vidas. Aunque un día le dijimos, Señor, aquí está mi vida. Pero se fija, son más que palabras, son hechos. Espero que usted no diga, ¿para qué habré venido? Dios le ama. Y esta palabra, ¿sabe para quién es primero? Es para mí. Si le sirve a usted, bien. Ahora fíjese lo que dice después. Después dice de arraigarse profundamente en Él, edifiquen toda su vida sobre Él. Nos arraigamos y edificamos, ¿qué cosa? Toda nuestra vida en Él. ¿Hay alguna área que no tenga que ser edificada por el Señor? No, cada área. Cuando hablamos de edificar, hablamos de construir, hablamos de levantar, de obrar, de elevar algo. Y Él dice, edifiquen toda su vida sobre Él, hablando de Cristo Jesús. Entonces, lo que mejor podemos hacer nosotros en este tiempo es echar raíz, entregar nuestra vida al Señor y permitir que Él vaya edificando nuestra vida. Es decir, tener una base sólida como es Cristo Jesús. ¿Qué es lo que tendría que acontecer entonces con ello? La misma palabra nos da la respuesta. Dice, arraíguense profundamente en Él, edifiquen toda la vida sobre Él. Entonces dice, la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó, y dice, y rebosarán de gratitud. ¿Se fija? Todo lo que nos señala la palabra, todo lo que nos enseña la palabra, todo lo que señala el apóstol Pablo a los colosenses y es para nosotros, es para edificar de buena manera nuestra vida. Este mismo lugar, si no tuviera un buen fundamento, deje que estaríamos tiritando acá porque cualquier terremoto, cualquier cosa se caería. Pero han habido terremotos, han habido temblores fuertes. Pero aquí está esto. ¿Sabe por qué? Porque tiene un buen cimiento, está firme. Y lo mismo tiene que acontecer con nuestras vidas. ¿Van a haber movimientos? Claro que van a haber movimientos.
La pandemia ha servido, ¿sabe?, para una cosa muy importante, para ver lo mejor y lo peor de nosotros. La pandemia ha sacado, alguien dijo que la prueba no debilita nuestra fe, sino que la prueba viene a sacar lo que realmente hay en nuestro corazón. Y esta pandemia ha venido a sacar lo que hay en el corazón de cada uno. El otro día desperté y a veces despierto con una palabra, es un versículo, pero esta vez desperté con una imagen de una naranja y un limón. Y yo me largué a reír, pero dije, Señor, ¿qué pasa? No sé, yo me río con el Señor también. De repente me hace reír y de repente... Entonces le decía, ¿de qué se trata esto? Y seguía esa imagen de la naranja y el limón. Y no entendía. Y fíjese que después me levanto y justo llego y pongo la mirada, Ángel había comprado unos limones y abajo habían una naranja. Y en un momento yo me vi exprimiendo, como hice, tanto la naranja como el limón. Entonces, la única manera de saber lo que hay, porque el limón y la naranja usted lo puede ver, pero la única manera de saber el contenido de eso es exprimiéndolo. ¿Y qué es lo que ha hecho la pandemia? Nos ha apretado. Y ha salido, y usted sabe lo que ha salido de usted en este tiempo. Pero sin duda que lo que Dios quiere que cuando nos expriman a nosotros, si nuestra vida está en el Señor, si estamos llenos del Espíritu Santo, tiene que, cuando seamos exprimidos, cuando seamos apretados, tiene que salir algo que suba como olor fragante delante del Señor. ¿Por qué? Porque necesitamos, tal como esta joven que le comentaba yo, que terminó llorando ahí, gracias a que mi esposa estaba ahí, pero ella se echó sobre mi hombro y empezó a llorar. Y yo digo, Señor, si usted no me proveyera el recurso, pero también si no me proveyera el amor y el discernimiento, yo no me hubiera acercado a ella. Y sin duda que yo confío, siempre que comparto la palabra, y lo he estado diciendo últimamente, de que nosotros somos sembradores. Y cada vez que sembramos la palabra, yo digo, eso un día va a tener que dar su fruto. Entonces, para eso tenemos que prepararnos. Como le digo, estamos en el Señor, pero hay mucha gente que no está en el Señor. Como hay mucha gente que un día entregó su vida al Señor, pero ahora ya no. Entonces, ¿cuál es el llamado del Señor en este tiempo? A que dejemos de pilotear nuestra vida y se la entreguemos al Señor. Que dejemos de tomar nosotros nuestras propias decisiones y de hacer lo que yo quiero. Yo le doy gracias al Señor porque usted está en esta tarde y ha obedecido a lo que el Señor nos ha convocado. Dice la palabra que Él pone el querer como el hacer. Dios pone el querer en nosotros para poder orar, para leer su palabra, para poder congregarnos. Pero ¿sabe? Quienes deciden somos nosotros. Y usted decidió en esta tarde estar acá. ¿Y sabe por qué es bueno? Porque le podemos ver. Porque usted puede en un momento con un abrazo, con una palabra, a lo mejor no un abrazo, pero un apretón de mano, una palabra, con su sola presencia, bendecir a alguno de los hermanos que ha estado pasando situaciones difíciles. Yo siempre pienso eso. Digo, Señor, y quiero terminar con esto. Hay mucha gente que ha dicho, viniendo acá, y gente que ya no ha estado con nosotros, gente que ha dicho, ¿sabe? Yo no voy a ir más a ese lugar porque no siento la presencia del Señor. Así. Wow, dice. Y me acordaba yo en el Antiguo Testamento y le decía a esta persona, ¿sabe? Yo no necesito primero ir a sentir la presencia del Señor allá. Porque en el Antiguo Testamento lo que se tenía, antes lo que tenían que llevar como hice al templo era aceite. Y ese aceite tenemos que traerlo de casa. Yo no vengo primero a buscar aceite acá. Yo tengo que extraer aceite de la casa. Y quiero traer el aceite de la casa ¿para qué? Para bendecir a mis hermanos. Con un saludo, con una palabra. Y imagínense si cada uno de nosotros trajera ese aceite cada semana. ¿Qué acontecería acá? Entonces tengamos cuidado. Tengamos cuidado.
Como una hermana me dijo el otro día, pastor, no sé por qué, pero no, en la oración no siento la presencia del Señor. Yo le dije, a veces no la siento, pero tengo fe que creo. A veces viene una presencia tremenda del Señor, despierto bajo la oración, lloro de rodillas y todo lo demás, pero a veces no. Pero Dios ha prometido estar con nosotros siempre, todos los días, hasta el fin de los tiempos. Entonces no es por sentir primero. Tengo que tener fe, que lo siento o no sienta, Él está. Y hay momentos en que lo vamos a sentir su presencia, y hay momentos en que no. Pero somos sus hijos. Le hemos entregado el control a Él. Y si Él, que es sabio, que es Dios, y dejamos que Él tome el asiento del piloto, que es nuestra vida, ¿usted cree que Él no va a hacer las cosas mejores que nosotros? Claro que lo va a hacer. Si Él es perfecto, Él no se equivoca, nosotros nos equivocamos. Él depende de sí mismo. Nosotros a veces dependemos de las circunstancias, cuando debiéramos depender siempre de la palabra del Señor. Entonces el llamado para cada uno de ustedes, para mí, para los que están escuchando en esta tarde, es a dejar que el Señor tome el asiento del piloto. Y para eso nosotros tenemos que abandonar primero ese asiento. Si nosotros no nos paramos de ese asiento, Dios nunca va a poder tomar el control que realmente quiere de nuestras vidas. Y déjeme decirle por último que los planes del Señor siempre van a ser mejores que nuestros planes. Siempre, porque Él es Dios. Póngase en pie y vamos a orar. Qué bueno que el Señor siempre nos da la oportunidad, yo digo, de volver a casa. Qué bueno que nos da la oportunidad de poder refrigerarnos en su presencia, en su palabra. Y tenga siempre presente esto, cada vez que usted venga a este lugar, procure venir con su lámpara llenita. ¿Para qué? Para que llegando a este lugar o en la avenida, en el trayecto para acá, usted pueda bendecir a otros. Esta semana, en lo personal, no ha sido una semana fácil. Pero una cosa sí sé, que al principio de la semana decidí dejar varias cosas en las manos del Señor y estaba muy angustiado con varias cosas. Pero en el momento que por eso le digo, esta palabra primero es para mí. En el momento que le dije, ok, Señor, yo entrego esto, vino la respuesta del Señor. Dios es maravilloso, hermano. Es extraordinario. Y sin duda que Él quiere que le conozcamos más, nos acerquemos más, para que también podamos transmitir a otros de este amor. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias en esta hora por tu palabra. Queremos agradecerte porque tú eres bueno, Señor. En todo tiempo tú eres bueno. En todo tiempo tú estás al control. Y sin duda tú quieres, los planes que tú tienes para con nosotros son planes de bien, dice la palabra, no de mal. Pero a veces tercamente no queremos abandonar el asiento del piloto. Y queremos seguir nosotros queriendo tener el control, cuando en realidad eso no es real, no es bueno para nosotros. Por eso en esta tarde, Dios maravilloso, queremos abandonar ese asiento. Queremos abandonar ese asiento, Señor, y que tú lo tomes. Y que en verdad cuando digamos, Señor, realmente no sean solamente una palabra, sino que realmente salga algo de nuestro corazón y que los hechos lo indiquen así. Gracias por cada uno de mis hermanos que está escuchando, nuestros amigos acá, aquellos que están escuchando a través de las diferentes plataformas. Que podamos rendir nuestra vida cada día a ti, Señor, Dios maravilloso. Porque solamente arraigados en ti vamos a estar firmes. Nunca estaremos firmes si no estamos arraigados en ti, en tu palabra.
y con la gran posibilidad que tenemos cada día, como señala la Escritura, de poder venir ante tu presencia, donde encontramos en verdad plenitud de gozo. No hay otro lugar más maravilloso que tu presencia. No hay mejor palabra que tu palabra, Señor Dios maravilloso. Por eso oramos para que el Espíritu Santo nos recuerde esto cada día, Señor, por la mañana, al despertar, en la tarde, Señor, en el trabajo, en los estudios, donde quiera que vayamos. Que el llamado, Señor, es entregarte cada día nuestra vida a ti. Y que tú realmente nos puedas guiar y tomar el control, dejar nosotros el control y entregarte a ti nuestra vida, Dios maravilloso. Y que de esa manera podamos bendecir a otros, Dios eterno. Gracias por este tiempo, Dios. Bendigo cada hogar representado acá, Señor Dios eterno. Ayúdanos a recordar que el anhelo de tu corazón es que seamos llenos del Espíritu Santo cada día. Que cada área de nuestra vida esté controlada por el Espíritu Santo. Y Él nos guía hacia toda verdad. Él nos guía hacia tu presencia, Dios maravilloso. Él nos guía hacia tus propósitos, Dios eterno. Que podamos declarar cada día, cada mañana: venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. En el nombre de Jesucristo damos gracias, Padre. Toda gloria y toda honra es para usted. Amén. Amén. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes.